Ya, bien, jóvenes, buenas tardes. Hoy ya vamos a ver qué es el sentido de la vida y es una clase básica para llegar a entender las teorías acerca de la felicidad, de cómo el ser humano puede ser feliz o más feliz. Entonces, nuestro objetivo de la clase es explicar. Tienen que salir de la sala explicando lo que es el sentido de la vida, cuál es su postura filosófica que eligen y su sentido de la vida personal. Entonces, explicar su postura filosófica acerca del sentido de la vida y su postura personal. Es decir, cuál es su sentido de la vida. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es que nuestro objetivo de aprendizaje, como el objetivo que nos da el ministerio y a lo que debemos llegar, es formular preguntas significativas para su vida. O sea, ¿qué se tiene que aprender a hacer en filosofía? Tienen que aprender a formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos. ¿Qué es analizar? Ustedes saben que es Pensar. Es pensar, ¿cierto? Es pensar algo, empezar a pensar en torno a algo, pero descomponerlo. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a hablar de un análisis, es descomponer. Por ejemplo, cuando descomponemos una obra literaria, nosotros decimos que tiene un inicio, ¿cierto? Un desarrollo y un cierre. Entonces, cuando nosotros analizamos un texto filosófico, una teoría que decimos, a partir de cuál es la motivación que el autor está relacionando dos conceptos o tres conceptos o qué sé yo, cuál es la pregunta. Entonces, en el desarrollo pasa como por tantos conceptos y al final hay algunas conclusiones, ¿ya? Entonces, analizar es descomponer. Si decimos sintetizar, ¿qué es? Componer ciertas ideas. Sí, es como comprimir la información cuando se encuentran en un control de lectura con preguntas que dicen pregunta de síntesis, es como inventa un título para esta obra. Se entiende como que ustedes tienen y que sea decidor. Pero el trabajo de ahora es de análisis, vamos a analizar un texto filosófico. Entonces, formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a formular preguntas significativas para su vida? Después de haber analizado algunos puntos de vista filosóficos, ¿ya? Poniendo en duda aquello que aparece como cierto o dado y proyectando diversas respuestas posibles, ¿ya? Sus propias respuestas. Vamos a ver las respuestas de los otros y también cuáles son sus propias respuestas, ¿ya? Bien, seguimos qué es el sentido de la vida. Entonces vamos a encontrar algunas perspectivas filosóficas acerca del sentido de la vida. Todas nos van a decir que el sentido de la vida es la felicidad, que el humano todo lo que hace, lo hace para ser feliz, ¿ya? Entonces hay algunas teorías que son más relevantes que otras. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la de Aristóteles. Entonces, Aristóteles nos va a decir en su teoría de los medios y de los fines que nosotros todo lo que hacemos es para ser feliz. Por ejemplo, ¿a qué viene al colegio? Supuestamente, idealmente, ¿a qué se viene al colegio? A estudiar. ¿Y para qué estudiamos? Para aprender. Para aprender. ¿Y para qué aprendemos y estudiamos? Para la universidad. Para llegar a la universidad, ¿cierto? Y porque si usted quiere llegar a la universidad y no llega y sus amigos sí, no sería feliz probablemente. Entonces tiene que ver con un sentido también impuesto socialmente, un impuesto por el exterior, pero que de alguna forma lo va a hacer feliz. Aristóteles dice que todo lo que hacemos son medios para llegar a nuestro único fin,
qué es la felicidad. Entonces Aristóteles tiene su teoría de los medios y fines. Todo lo que hacemos es un medio para llegar a la felicidad. Entonces, para llegar a la felicidad. Después tenemos a uno que ya conocemos, que es el Epicuro. Entonces, el Epicuro, ¿cuál nos dice que es el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia? El disfrute de las cosas. El disfrute de las cosas, ¿cierto? ¿Y cómo nos dice que vamos a ser más felices? ¿Con las cosas que nos dan felicidad a corto plazo o a largo plazo? A corto plazo. A largo plazo, ¿cierto? Y para ello nos manda a hacer un ejercicio también de voluntad, ¿cierto? ¿Cuál es el ejercicio de voluntad? Las cosas, si son el disfrute es vano o si es un disfrute realmente sincero. Claro, si es un disfrute vano o nos manda como a enfocarnos en la naturaleza y en lo que en nosotros hay de naturaleza, que es tener en el fondo nuestros deseos saciados, nuestras necesidades básicas como hambre, dormir, comer, abrigo. Entonces nos va a decir, si tu cuerpo no está en carencia, si tu cuerpo no tiene dolor, tú estás en placer. Y esa sensación de este placer que te da tranquilidad, esa paz es la felicidad. También nos va a decir que hay deseos que son para la felicidad del alma, ¿cierto? Entonces Epicuro nos va a decir también que nuestro fin es la felicidad, pero tenemos que tener un criterio de distinción. Entonces nuestro fin es la felicidad y tenemos un criterio de distinción para saber, porque de todos nuestros deseos hay algunos que nosotros, si los saciamos, nos acercamos a la felicidad y otros que no, que nos llevan a la infelicidad. Entonces, que nuestro fin es la felicidad y el criterio de distinción que es saber definir las cosas que sacian cada parte de nosotros. como que, por ejemplo, No sé, por ejemplo, un casino que nos sacia algo puro del cuerpo, o a diferencia de comer algo sano que te alimenta y te hace sentir bien. entonces es un bienestar. Es un bienestar del cuerpo y de qué más? Del alma. De la alma, muy bien leído. Entonces, el bienestar del cuerpo y el bienestar del alma. ¿Quién dijo eso? ¿Usted lo dijo? ¿No le iba? ¿No le iba? Ya, entonces, el bienestar del cuerpo y del alma es la distinción. ¿Ya? Y finalmente nosotros también conocemos de pasada otra teoría que es la teoría del Epicteto, del estoicismo. ¿Cómo se alcanza en el estoicismo la felicidad? Aquí tenemos... ¿Cómo, para el Epicteto, ¿cómo se alcanza la felicidad? Entonces primero tenemos a Aristóteles con la teoría de los medios y los fines, Epicuro, que bueno, tiene su teoría del placer y el dolor. Y ahora vamos a ver cómo nosotros llegamos a ser felices según la teoría del Epicteto. Entonces, ¿cómo llegamos a ser felices? Conformarse con lo que hay y no, por así decirlo, rogar por cosas que son vanas. Claro. No tener egoísmo y tampoco tener envidia. Entonces, el estoicismo, en su exponente Epicteto, ¿qué nos va a decir?
que lo que tenemos que alcanzar es nuestra felicidad, pero para poder llegar a ser seres humanos libres, ¿ya? Entonces como que el bien más alto es la felicidad también, pero mediante la libertad. Entonces nosotros vamos a llegar a ser libres y vamos a tener, en el momento en que tengamos control de nosotros mismos. Entonces tenemos control de nosotros mismos. ¿Cómo podemos llegar a tener ese control? ¿Cómo podemos llegar al nivel Leila? ¿Cómo podemos nosotros? ¿Qué distinción hace lo que está dentro y lo que está fuera de qué? De nuestra, no, pero la Javi. Dentro y fuera de nuestra. Algo así, no es mente, es estar dentro y fuera de nuestra voluntad. Sí. Nos dice que es el primer paso para llegar a esta distinción, que está dentro y fuera de nuestra voluntad. Y así podemos llegar a tener control de nosotros mismos. Entonces nos va a decir que fuera de nuestra voluntad y dentro de nuestra voluntad. Entonces, fuera de nuestra voluntad están las acciones, y ahí esto anótelo porque van a tener que dar un control de lectura de Lo sé. la persona que... Sí, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos, hay ciertas cosas que están dentro y otras cosas que están fuera de nuestra voluntad. ¿Cuáles son las cosas sobre las cuales yo tengo control? Nuestras emociones. ¿Sobre qué más tenemos en control nosotros? ¿Qué decidimos? Decisiones. Trini, ¿qué más decidimos nosotros? Sobre nuestras acciones. Sobre nuestras acciones. Nuestras decisiones, pensamientos, opiniones. Entonces, dentro de nuestra voluntad están nuestras opiniones, acciones, pensamientos, y nos va a decir también que nuestras aversiones, es decir, a aquello hacia lo que sentimos rechazo, ya sea porque lo rechazamos porque le tenemos miedo, porque le tenemos odio, qué sé yo, y nos va a decir, esto, si tú tienes que controlar tus opiniones, tus acciones, tus pensamientos y tus aversiones, porque en el fondo eso te esclaviza. Pensar en el fondo en algo que tú odias o en algo de lo que tienes miedo y lo rechazas, entonces estás esperando que eso no ocurra y estás sufriendo. Y después cuando te pasa, también sufres. Entonces te dice, mira, controla tus aversiones también para ser feliz. Y las cosas que están fuera de nuestra voluntad, nos va a decir Epicteto, nos preocupan y nos crean infelicidad. Pero son las cosas que están fuera de nuestra voluntad. Ya no podemos hacer nada. ¿Podemos hacerlo con lo que ya dijimos? No, porque ya pasó. Si no hicimos algo que teníamos que hacer, ¿podemos volver atrás? No, ¿cierto? Entonces va a decir que fuera de nuestra voluntad están las acciones de los otros, como las burlas, los chismes, las acciones, reacciones, pensamientos, violencia, bla, 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 y también que fuera de nuestra voluntad está nuestra genética. No lo dice con la palabra genética, pero si nos enfermamos de pronto, por algo, hay gente que hace deporte, que come sano y de todas formas se enferma. Entonces, esa persona está dentro de su voluntad de enfermarse. Si se desencadena algo genético, no, ¿cierto? O ser chiquitos, o grandes, o morenitos, o rubios, ¿está dentro de nuestra voluntad? No, ¿cierto? Y haber nacido en un lugar con dinero o sin dinero,
Entonces nos va a decir, por estas cosas no sacas nada con sufrir porque en el fondo están fuera de tu voluntad. ¿Ya? Todas estas teorías, ¿hacia dónde nos llevan? Felicidad. ¿Y cuál es el sentido de la vida, según los filósofos antiguos? Llegar a la felicidad, ¿cierto? El hombre quiere llegar, el ser humano quiere llegar a la felicidad. Ahora yo voy a poner este video. Es un video del cual hay que corregir ciertos aspectos, no son tan exactos como lo que vimos en este pequeño mapa, pero me gusta porque refleja como bien didáctico, tiene monitos, etc. Ya, 3, 2, 1. O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca del sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no la adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe y/o nuestro comportamiento. Bien, entonces las religiones nos ofrecen ya un sentido de la vida esto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué se actúa bien o se actúa de determinada forma en las religiones? Por el paso de otra vida. ¿Qué se para otra vida? ¿Qué hay después de la vida según las religiones? ¿Qué hay, Trini? El infierno, el cielo. También hay religiones que creen que las personas vuelven a nacer, ¿cierto? Que se reencarnan y van a tener una mejor vida de la que tuvieron, etc. Ya el sentido ellos lo entregan dado. Determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. ¿A qué nos recuerda eso que está diciendo el hedonismo? El placer y el dolor. A Epicteto, a Epicuro, ¿ya? Solamente que el hedonismo que él plantea, que también existía en la antigua Grecia, es un hedonismo del exceso, ¿ya? Que también hay posturas que señalan la felicidad a partir del exceso, como las ceremonias al dios Baco, etc. En este caso, el hedonismo es el hedonismo moderado, ¿ya? Que nosotros moderamos nuestros deseos o como complacemos nuestros deseos, ¿ya? Como los saciamos. Ya. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, Ya, eso es muy importante porque nosotros en Aristóteles todos son medios, ¿cierto?, para alcanzar la felicidad. Pero no podemos elegir ser una mala persona y dirigirnos hacia allá porque Sócrates, que es anterior a Aristóteles, ya va a decir de que sufre más una persona que es injusta con el otro o que le hace mal al otro que se tira a hacer un mal.
persona injusta nunca va a alcanzar la felicidad. ¿Ya? Entonces, desde Aristóteles, si vamos a recorrer muchos medios para llegar a nuestra finalidad última, tenemos que saber que tenemos que dirigirnos hacia la virtud con justicia, con libertad, con muchos otros valores. Ahora, esta filosofía de la naturaleza que iba a mencionar también tiene que ver Epicuro y Epicteto, el estoicismo, como volver la cabeza, los ojos a lo natural que hay en nosotros. Los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Ya, yo lo voy a tener allí porque ya el video de Nietzsche ya es como, esa parte es como más inexacta. Lo que sí me gustaría ahora es que nosotros podamos leer un extracto que son solamente 3 párrafos de una postura de una filósofa contemporánea acerca del sentido de la vida y nos hace diferenciar nuestro propio sentido del sentido de la vida impuesto por la sociedad, ¿ya? De una forma lo hace de una forma que es muy visual, lo describe, ¿ya? Entonces ella es Simone de Beauvoir, es una existencialista como Camus, que estuvieron leyendo, eso como del extranjero, etcétera, como del sinsentido. Entonces, las personas que estaban antes de Simone de Beauvoir, el siglo anterior, creían que nosotros éramos como hijos de una época, que las cosas que hacíamos era porque nosotros éramos los hijos, por ejemplo, de la Ilustración. Y teníamos estos ideales, ¿no? Que nosotros decidíamos cómo actuar. Y ya entonces Simone de Beauvoir dice, no, pues nosotros elegimos nuestras ideas y podemos influir en nuestro campo de influencia, en otros. ¿Ya? ¿Y a quién puede comenzar? Si quieren pueden leer de aquí. La Trini. Venga, siéntese acá y lo lee y extrae la idea. Lavar, planchar, barrer, sacar la pelucilla agazapada bajo la sombra de los armarios es rechazar la vida. Porque con un solo movimiento el tiempo crea y destruye. El ama de casa solo capta su aspecto negativo. Su actitud es el maniqueísmo. Maniqueísta es como dualista, lo bueno, lo malo, blanco, negro. Lo propio del maniqueísmo no es solamente reconocer 2 principios, uno bueno y otro malo, sino plantear que el bien se obtiene por la abolición del mal y no por un movimiento positivo. En este sentido, el cristianismo es muy poco maniqueísta, pese a la existencia del diablo, porque como mejor se combate el demonio es consagrándose a Dios y no ocupándose de aquel objeto de vencer. Y ahí lo que tenemos ahí, dice que en el fondo, como para la mujer, que es una dueña de casa, como que la pelucilla, etcétera, es lo bueno o lo malo, ¿cierto? Y nos dice que el maniqueísmo se fija como, sería como el exorcista de la sociedad, como que pone su atención en el mal y lo combate. Pero en el cristianismo, como que uno combate el mal pero actuando bien. Esa es como una idea que está en el... Ya, sigamos. ¿De qué? Pero la mujer no ha sido llamada para edificar un mundo mejor. La casa, las habitaciones, la ropa sucia, mira Pero la hice. Pero la mujer no ha sido llamada para edificar un mundo mejor. La casa, las habitaciones, la ropa sucia, el parque son cosas fijas. Ella no puede hacer otra cosa que rechazar indefinidamente los principios malignos que allí se deslizan. Ataca el polvo, las manchas, el barro, la grasa, combate el pecado, lucha contra Satanás. Ya, entonces, ¿qué nos está diciendo la autora? Y le pregunta a todos y a todas
no ha sido llamada para edificar un mundo mejor, la mujer del principio del siglo pasado. La casa, las habitaciones, la ropa sucia, el parqué, son cosas fijas. Ella no puede hacer otra cosa que rechazar indefinidamente los principios malignos que allí se deslizan. Ataca el polvo, las manchas, el barro, la grasa, combate el pecado, lucha contra Satanás, pero es un triste destino el tener que rechazar sin descanso a un enemigo, ¿ya? En lugar de dirigirse hacia los fines positivos. O sea, puede ser el sentido de la vida de una mujer estar combatiendo la pelusa, la mugre del piso, se dirige hacia algún lugar. Entonces, combate el pecado, lucha contra Satanás, pero es un triste destino el tener que rechazar sin descanso a un enemigo, en lugar de dirigirse hacia fines positivos. Con frecuencia el ama de casa sufre ese destino lleno de rabia. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la idea, Trini, de este texto? ¿Nos puedes decir lo que interpretas? ¿Cuál es el sentido de qué nos quiere decir acerca del sentido del autor? Yanis. Creo que de los compañeros, sí. ¿Qué quiere decir la autora acerca del sentido de la vida? No quiere decir que la vida Que puede ser, ¿qué es un fin de la vida? ¿Solamente es algo concreto? el propósito que uno posee no es que el resto cree que uno lo puede decidir. O sea, por ejemplo, en Epicuro nos decía, sí, hay labores cotidianas que nos hacen bien, comer lo justo, cultivar nuestras cosas, pero ¿cuáles son? Nos decía también que había de ser para la felicidad del alma. Que necesitamos disfrutar de cierta manera. Teníamos que, o sea, el conocimiento y la amistad. Y en este caso, con relación al Beauvoir, lo que está diciendo. Esta mujer, si la sociedad como que te pone ese horizonte en el cual tú te puedes mover, ¿puedes ser realmente feliz o dirigirte a una felicidad? No, cierto. Hay ciertas tareas que tenemos que hacer cotidianamente y está bien, pero no puede ser el objetivo de nuestra vida. Ya, Trini, muchas gracias. De nada. Bien, voy a ver si es que hay algo. Bueno, aquí dice, así pues, tan absurdo es hablar de la mujer en general como del hombre eterno. Y se comprende por qué son ociosas todas las comparaciones que se esfuerzan en decidir si la mujer es superior, inferior o igual al hombre. Sus respectivas situaciones son profundamente diferentes. ¿Son diferentes o no, como estaban establecidas? Sí. Claro. ¿Y cómo, por ejemplo, es la vida de un hombre en la sociedad? Porque también tiene obligaciones. Sí. ¿Un hombre puede demostrar sus emociones? No. Tiene que mostrar que puede lidiar con todo. Y así, en fin. Entonces, el sentido de la vida... Hay un sentido de la vida en este momento que se los da el mundo exterior. ¿Cuál es el sentido de la vida que debes cumplir con ese reglamento social? ¿Cuál sería? Entrar a la universidad para tener un trabajo que les guste, ¿cierto? ¿Y cuál es y dónde está esa trascendencia interior de ustedes? ¿Dónde pueden poner ese granito de trascendencia interior? Con una familia, Tener hijos, familia. Y más allá de la perpetuación de la especie. buscar lo que pasa. Buscar, ¿cierto? Muy bien, lo que es como buscar lo que las hace felices. O sea, no solamente tener un trabajo, sino que algo que las llene mucho. Trascender, ahí está el trascender. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña actividad de cierre y vamos a ver
cada uno va a escribir en un papelito, cada uno y cada una va a escribir en un papelito cuál es el sentido, su sentido de la vida, y ya es anónimo. Entonces vamos a ver hacia dónde nos dirigen esas acciones. Yo por mientras voy a sacar mi cuaderno y voy a jóvenes, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ahí entonces nos podemos encontrar con sentidos que no son impuestos. Exteriormente nos podemos encontrar con esos sentidos, sí, ¿cierto? También podemos seleccionar sentidos impuestos, ¿o no? Como, demos un ejemplo, Leiva, de un sentido que viene dado que nosotros podemos elegir. ¿Dónde encontramos una institución o algo que nos da un sentido de la vida que ya viene dado, pero nosotros lo elegimos? En la religión. En la religión, muy bien, Yanis. Muy bien, Yanis. Entonces, aquí desde día voy a poner aquí a Yanis, a Augustito Salazar, a usted también, un ticket, Yáñez, López, aquí también tenemos a López, 10, y Leiva. Son imágenes, es que también podemos encontrar como ese sentido de la cotidianidad, de hacer también como los japoneses, de hacer ciertas cosas que nos dan bienestar, no sé, ordenar nuestras cosas, tomar un té, sentir la lluvia, ver una película, leer un libro. Hay algunos que salen a hacer deporte, ven a sus amigos. Entonces aquí tengo a López, a Leiva. Oye, Leiva, ¿cuál es tu nombre? Maximiliano. Leiva. Entonces aquí está Leiva. Y allá está la Trinidad Troncoso. Trinidad Retamal. Y usted es Javiera. Javiera Leiva. ¿Y usted? Y Herrera. ¿Estamos listos? Ya voy a recoger los papeles. Que los vamos a decir de forma anónima, ¿ya? Con el sentido. ¿Pero era un papelito chico? Sí. Yo estaba chiquito. No, así como cuál siente usted en este momento que es su sentido. ¿Ya? ¿Qué lo hace? ¿Qué lo mueve? ¿O cuáles son el aspecto de su vida en el que se pone pequeñas metas con voluntad, con fuerza de voluntad?